Juan es el encargado de almacén de una empresa de logística y cada fin de mes recibe un sueldo neto de 2.800 euros. Lleva 5 años en el mismo puesto y, aunque no es un mal trabajo, tampoco es el sueño de su vida. Tiene seguro médico, 2 semanas de vacaciones al año y un ambiente razonable. Pero Juan no está contento. Y la razón es que cada vez que revisa su cuenta bancaria tras el ingreso, se pregunta a dónde se ha ido todo el dinero. Porque tiene un buen sueldo, no tiene lujos, vive en un inmueble de 2 habitaciones, no realiza gastos excesivos los fines de semana y su vehículo no es del año. Sin embargo, el saldo siempre llega al límite antes de que se deposite el próximo pago. Juan no comprende qué falla en su administración. Ana, por su parte, trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa de tecnología. Es analista de selección y su salario es exactamente el mismo, 2.800 euros que también recibe cada fin de mes. Ana habita a poca distancia de Juan, en un piso de características similares, pero Ana, a diferencia de Juan, posee liquidez. Cuenta con una cartera de inversión que supera los 15.000 euros. Ana no experimenta la incertidumbre de la escasez, se desenvuelve con absoluta estabilidad económica. Juan y Ana no se conocen, pero un día coinciden en la fila de un establecimiento comercial de la zona. Ana se encuentra justo delante de él. Juan, mientras espera, observa de forma casual los productos de su carrito y nota que contiene exactamente los mismos bienes de consumo diario que él planea adquirir: alimentos básicos, lácteos y frutas. Al momento de pagar, Ana utiliza una tarjeta de débito, liquida el total de la compra al instante y se retira. Cuando llega el turno de Juan, cuyo importe es de 60 euros, solicita al cajero fraccionar el pago en 3 cuotas utilizando su tarjeta de crédito. El proceso se autoriza y Juan sale del establecimiento. Al salir, observa que Ana espera el transporte público en la entrada. Movido por la inquietud de experimentar tensiones financieras persistentes a pesar de sus ingresos competitivos, decide acercarse de manera educada para obtener la perspectiva de otra persona respecto al manejo de los recursos corrientes. Se dirige a ella y le comenta: disculpa la molestia, observé tu forma de pago hace un momento y me causó una profunda reflexión. Yo acabo de diferir una compra esencial a 3 meses debido a que mi flujo de caja se encuentra restringido. Compartimos el mismo entorno y el mismo nivel de consumo, creo. Pero tu tranquilidad es evidente. ¿Cómo logras mantener ese equilibrio financiero? Ana guarda su teléfono, lo escucha con atención y, en lugar de recurrir a los argumentos habituales sobre el ahorro, disciplina financiera y conceptos como ese, le plantea una pregunta directa. Depende de tu estructura. ¿Cuántas cuotas similares a esa tienes activas ahora mismo en tu tarjeta de crédito? En ese instante, Juan es incapaz de responder. Jamás ha analizado el cómputo total. Ha autorizado financiamientos para prácticamente cada bien en su hogar: el televisor adquirido en enero, el dispositivo móvil de marzo, el mobiliario de la sala en julio, el ordenador portátil para sus actividades laborales y el sistema de climatización del verano. Cada compromiso financiero individual parecía irrelevante, con importes mensuales de 25, 30 o 45 euros. Ninguna cifra alteraba sus alarmas por sí sola. Sin embargo, ante la pregunta de una desconocida, Juan se enfrenta a la realidad de su falta de control. Si ignoras el volumen de tus obligaciones vigentes, pierdes la gobernanza sobre tus recursos. Es el dinero que dicta tus decisiones. Ana, por el contrario, mantiene sus pasivos en cero. Su premisa es simple: si no dispone del capital total, posterga la adquisición. Ambos comparten ingresos, costes fijos y entorno. Pero Ana domina un principio fundamental que Juan ignora. Cada cuota firmada no representa un gasto mensual menor, sino una hipoteca sobre los ingresos futuros. Y la psicología humana tiende a subestimar el impacto de los compromisos a largo plazo.
El alivio inmediato de observar un precio fraccionado en solo 45 euros al mes genera una falsa percepción de beneficio. El consumidor adquiere el producto percibiendo que ha realizado una gestión inteligente, cuando en realidad ha cedido el derecho de cobro de sus próximos meses a una institución financiera, a cambio de un activo depreciable que perderá la mitad de su valor antes de ser liquidado. Esto refleja el coste de oportunidad del dinero. El coste de oportunidad no es una variable macroeconómica, sino un concepto económico que describe el beneficio al que una persona renuncia al elegir una alternativa en lugar de otra. Analicemos las matemáticas detrás de este comportamiento, ya que la economía se rige por datos exactos y no por narrativas publicitarias. Cuando Juan financió el televisor en 12 cuotas de 45 euros bajo la premisa de sin intereses, asumió que no pagaría un coste adicional. El error de cálculo radica en el coste de oportunidad del capital. Si esos 45 euros mensuales se hubiesen destinado a un fondo de un rendimiento anual promedio del 10%, al cabo de un año se habrían transformado en cerca de 570 euros de patrimonio. Ana aplicó justamente esa estrategia. Adquirió un equipo de menor especificación al contado, y mientras Juan destinaba 45 euros mensuales al pago del crédito, ella invirtió esa misma cantidad cada mes en un fondo indexado al S&P 500. Al finalizar el ciclo, Ana había acumulado cerca de 570 euros en su cuenta de inversión, mientras que Juan solo conservaba un bien ya depreciado. Al proyectar este patrón a un plazo de 5 años, la brecha patrimonial se vuelve más difícil de cerrar. Ana mantiene la disciplina de inversión, mientras que Juan encadena un crédito con otro. Al liquidar el televisor, financia un teléfono. Al concluir este, adquiere el mobiliario y posteriormente el ordenador. Muchos consumidores nunca abandonan el ciclo de endeudamiento porque siempre encuentran una necesidad emergente que justifica una nueva cuota. Existe, además, un factor analizado por la psicología del consumidor. El fraccionamiento reduce el dolor del pago. Desembolsar 500 euros en efectivo genera un freno psicológico inmediato, mientras que autorizar un cargo de 45 euros diluye la percepción del gasto. Las corporaciones implementan estas facilidades no como un beneficio social, sino como una estrategia de optimización de ventas para inducir al cliente a adquirir modelos de mayor precio que de otra forma rechazarían. Organizaciones de protección al consumidor como la OCU han advertido que algunas ofertas de financiación aparentemente gratuitas pueden incluir condiciones, comisiones o productos vinculados que conviene revisar antes de contratar. Al hablar de un vehículo de 30.000 euros, por ejemplo, un concesionario puede ofrecer un descuento directo si se opta por la financiación de la compra. Sin embargo, al auditar la letra pequeña, se descubren comisiones de apertura y seguros vinculados de alto coste. El resultado real de la tasa anual equivalente, TAE, se eleva significativamente. En una operación financiera estándar de 30.000 euros a 5 años con una TAE del 13.35%, el coste total de los intereses asciende a 11.200 euros. Incluso restando el descuento inicial de 3.000 euros, el comprador termina pagando un sobrecoste neto de 8.200 euros en comparación con una alternativa tradicional de crédito personal al 7%. El impacto financiero final equivale a perder varios meses de salario neto debido a la falta de un análisis riguroso de las tasas de interés. La penalización por cancelación anticipada y las cláusulas de permanencia terminan por subordinar al comprador. Incluso cuando una financiación anuncia un interés del 0%, el coste puede recuperarse mediante un margen de descuento, comisiones, seguros vinculados u otras condiciones comerciales. No siempre el precio del producto está inflado, por lo que conviene comparar el coste total de la operación. Las dinámicas del descuento comercial suelen ser un espejismo diseñado para acelerar la rotación de inventarios obsoletos o con márgenes excesivos. El valor real de una transacción
está determinada por la tasa de interés y el coste del capital, no por las promociones del punto de venta. Al contrastar nuevamente a nuestros personajes, observamos que el comportamiento reiterado construye estructuras de vida dispares. Juan automatizó el hábito de postergar el coste real de sus decisiones a cambio de activos que se devalúan desde el instante en que abandonan el almacén. Ana, bajo el mismo nivel de ingreso, automatizó la acumulación de activos financieros productivos. Pagar al contado implica experimentar el impacto económico del gasto en el presente, liberando la mente de cargas futuras. El recordatorio mensual de pequeñas deudas erosiona la capacidad de planificación estratégica y restringe la visión de largo plazo. La atención de Juan se dispara en la administración de sus pasivos, mientras que la de Ana se enfoca en la captación de nuevas oportunidades de inversión. Esto no es un asunto de simple restricción de gasto o fuerza de voluntad, es ingeniería financiera aplicada a la vida personal. Ana diseñó un entorno libre de pasivos, mientras que Juan construyó una estructura de dependencia absoluta. A partir de este análisis, conviene plantear un cuestionamiento fundamental sobre tu propia estructura financiera. ¿Conoces con precisión el número de obligaciones mensuales que gravan tus ingresos actuales? ¿Podrías consolidar el importe exacto de tus pasivos recurrentes sin recurrir a tus estados de cuenta? Si la respuesta es negativa, existe un desbalance de riesgo. Cada cuota omitida representa una fuga de liquidez que merma la capacidad de ahorro y la libertad financiera en el largo plazo. Suele argumentarse desde la perspectiva técnica que, si el rendimiento de una inversión supera el coste del dinero en el tiempo, la financiación es la alternativa óptima. Esta premisa matemática es correcta. No obstante, la estadística demuestra que el consumidor promedio no invierte el diferencial de capital, sino que lo reasigna a nuevos bienes de consumo, incrementando su nivel de endeudamiento a través de múltiples microcréditos adicionales que saturan su presupuesto. A esto se suma el bloqueo del límite de crédito disponible en las herramientas financieras, lo que reduce el margen de maniobra ante contingencias imprevistas, y el elevado riesgo asociado al pago mínimo. Si por un evento extraordinario el titular de la cuenta no cubre el saldo total, los intereses de demora pueden ser muy elevados y acelerar el crecimiento de la deuda, especialmente cuando el usuario paga únicamente el mínimo mensual. La optimización de las finanzas de Juan no depende del incremento de sus ingresos, sino de la reestructuración de sus hábitos de consumo. La eliminación de los pasivos de consumo es una decisión estratégica inmediata que devuelve la autonomía sobre el salario. Cada crédito representa una subordinación del futuro en favor del presente, una restricción a la movilidad laboral y un freno al desarrollo profesional. El capital destinado al pago de intereses y cuotas de consumo es riqueza que se transfiere de forma definitiva al sistema financiero. Ana preserva su autonomía. Ante una reestructuración laboral o una crisis de mercado, su ausencia de deudas le permite tomar decisiones estratégicas basadas en la oportunidad y no en la urgencia. Puede rechazar condiciones desfavorables y planificar sus siguientes pasos con un sólido respaldo económico. Juan, condicionado por sus compromisos mensuales fijados en el calendario, se ve obligado a aceptar la continuidad bajo esquemas de alta presión simplemente para cumplir con sus obligaciones financieras. Ha hipotecado su libertad de elección a cambio de bienes materiales de consumo rápido. El impacto de las decisiones financieras del pasado se manifiesta siempre en la disponibilidad de opciones del presente. El diseño de una vida basada en la liquidez, el ahorro previo y la inversión es una de las estrategias más eficaces para construir patrimonio a largo plazo.